Hola, yo soy Cami Díaz y estás escuchando Podcam, un podcast donde vamos a hablar de pareja, trabajo, emigrar, amistades y básicamente todo aquello que pasa por mi cabeza pero que no me alcanza para escribir en Instagram. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcam. En el episodio de hoy voy a traerles la segunda parte de lo que son mis anécdotas de viaje. Sé que seguramente se quedaron con las ganas de escuchar algunas de estas anécdotas. Yo también me quedé con ganas de compartirles algunas otras, así que vamos a indagar en ellas directamente porque me parece que este tipo de contenido está bueno cuando uno está teniendo un día pesado, cuando uno está teniendo un día en el que tal vez las cosas no están saliendo de la manera en que uno anticipa. Entonces siempre te pone de buen humor escuchar cuando a otra persona le pasan ciertas desgracias y o miserias. Así que vamos a remontarnos de vuelta en el pasado. En el capítulo anterior, que si no lo escucharon, les recomiendo que vayan a escucharlo. Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Spotify y estuve hablando de diferentes viajes, pero obviamente no les conté todo de esos viajes, así que vamos a volver en el tiempo. En el 2017 tuvimos, como les comenté, la chance de viajar a Nueva York, Disney y Miami con mi hermana y con mi mamá. La terminamos convenciendo para que vayamos a Disney y dicho, ya hecho este paso, estábamos al final casi de lo que sería nuestro recorrido, estábamos llegando a Miami, mi hermana tenía una expo de pastelería, si no me equivoco, entonces ella no iba a poder hacer el check-in aunque estuviera su nombre, entonces yo le dije, no te preocupes, yo me encargo, voy con mamá, está todo bajo control. Cuestión que cuando llegamos al hotel había una cola larga para hacer el check-in y vieron que es como que estas cosas pasan naturalmente y a la vez uno dice, justo ahora tienen que venir a pasar. La cola estaba larga y obviamente se empezaban a correr, como que uno empieza a escuchar las conversaciones ajenas, que no voy a decir que no me gusta escuchar conversaciones ajenas, o sea, voy a ser directamente honesta con ustedes. Me encanta escuchar conversaciones ajenas, me encanta leer mensajes ajenos. Yo era de esas que iba en el colectivo ahí pispeando que escribía a la otra persona, porque es algo que me fascina imaginar qué está pasando por la cabeza del otro, cuál es la situación que desenredó lo que está pasando. Pero bueno, estábamos en el hotel, empezamos a escuchar conversaciones y una de ellas era una pareja que estaba en el front desk, es decir, estaba hablando con una de las personas en el escritorio de entrada, diciendo que querían que les devuelvan el dinero, que querían que les reintegren el dinero de la reserva porque querían irse a otro hotel. De momento no teníamos idea por qué se estaban quejando, pero mi madre escuchó esta conversación y obviamente ella ya empezó a pensar que nos iban a secuestrar, que había algo mal con el hotel, como que vamos a decir que ya estaba un poco restringida a sus pensamientos. Por más que el hotel hubiera estado buenísimo, ella seguía teniendo este pensamiento en el fondo de su cabeza de esta pareja que dijo, nos queremos ir de este hotel, ta, 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 ta. Entonces mi mamá dijo, creo que hay ratas. Y yo recuerdo que dije, no, no pasa nada. O sea, capaz que, bueno, hay veces que uno reserva algo y no es como en las fotos, pero eso no tiene que ver con la experiencia que uno viva. Capaz para ellos no era lo que estaban esperando, capaz esperaban una cosa diferente. No sé, pueden haber muchos motivos por los que alguien quiera cancelar una reserva de un hotel. Entonces ya hicimos el check-in y me acuerdo que ya mi mamá estaba con cara de no quiero pasar la noche acá, pero bueno, traté de ponerle la mejor voluntad. El problema fue cuando llegamos a la habitación, porque la habitación no voy a decir que no se parecía a lo que vimos en las fotos cuando lo reservamos, sino que era igual, pero una versión peor, vamos a llamarle. O sea, las fotos obviamente estaban retocadas y estaban sacadas con una luz de día que hiciera que todo se vea mucho mejor, que se vea más nuevo, que se vea más armonioso, pero cuando entramos a esta habitación era todo igual, pero como si estuviera ambientado en un hospital. ¿Vieron esas luces frías? El baño parecía salido de un hospital. De vuelta, se parecía a las fotos, pero no terminaba de ser lo que nosotros habíamos envisionado con mi hermana. Y mi mamá ya empezó a decir que ella no quería dormir ahí, que para cuando uno se va de vacaciones, el estándar de ella es que tiene que pasarla en un lugar que esté igual de cómoda que en casa o mejor, y que sentía que este lugar no le estaba dando eso. Entonces, bueno,
yo le dije, pero mira, no podemos hacer nada porque entiendo que sea algo que no te guste, pero ya tenemos la reserva hecha. Entonces decidimos con mi mamá ir a la playa, porque vieron que muchas veces uno cuando llega de viajar, nosotros habíamos estado viajando de Orlando hacia Miami, vieron que cuando uno viaja por un largo rato es como que está cansado, no puede ver las cosas con la objetividad que requiere. Entonces decidimos irnos a la playa y ese fue el exacto momento en que dije, ¿para qué tuve esta idea? Porque fuimos a la playa y la playa estaba llena de algas, que fue algo que nos pasó muchas otras veces después cuando volvimos a viajar a la misma zona, que se llenaba de algas, la playa no era tan linda capaz como la primera vez que habíamos visitado y obviamente uno en este tipo de vacaciones que quiere relajarse, que quiere aprovechar de las playas lindas, es medio un bajón y eso lo entiendo. Y ahí vino el ataque de llanto de mi mamá. Otra vez recordemos, mi papá estaba en Argentina y mi mamá le comentó todo esto a la distancia, por lo que mi papá nos estaba mandando mensajes a mi hermana y a mí diciendo que calmemos a mamá, que él no podía hacer nada a la distancia y que mi mamá lo estaba atormentando diciendo que el hotel no era el indicado, etcétera, etcétera. Entonces, para todo esto ya mi hermana se iba a sumar a nuestra juntada con mi madre porque ya había pasado lo que era la exposición del día. Y cuando volvemos al hotel, bueno, no era la mejor circunstancia, voy a repetirlo porque creo que esto es importante. El hotel no estaba mal, simplemente no era lo que uno esperaba. Pero se podía dormir, o sea, teniendo en cuenta que mi hermana y yo dormimos en un hotel en que la gente iba a hacer drogas, este hotel estaba buenísimo. Entonces estábamos ahí a la noche, el hotel tenía 2 camas, que eran 2 camas matrimoniales, así que yo estaba durmiendo con mi mamá, mi hermana estaba en su cama y estaba en la computadora y me acuerdo que yo decidí irme a dormir para no formar parte de ninguna mala onda, de nada, no quería como esta situación de encontronazo porque no me gusta, entonces dije, bueno, prefiero irme a dormir, había comido un mac and cheese y estaba el potecito que no sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de viajar, pero en Estados Unidos venden mucho lo que son las porciones individuales listas para poner en el microondas o para ponerle agua hirviendo. Y me acuerdo que había dejado eso, el potecito vacío, en lo que sería, teníamos como si fuera una kitchenette. Entonces teníamos una pileta, unos... unas alacenas y un microondas justo como al lado, no al lado de la cama, pero estaba todo en la misma habitación. Y yo era la que estaba más cercana a la cocina. Y cuando cierro los ojos empiezo a escuchar gritos. Y digo, ¿qué pasó? O sea, solamente cerré los ojos. Y era que, redoble de tambores, había caído una cucaracha del techo. Y la cucaracha cayó adentro de ese pote de mac and cheese. Y obviamente esto desató lo que ya sabíamos que iba a pasar. Ya lo veíamos venir, que esta situación estaba. ¿Vieron cuando se está concentrando esa tensión y que en algún momento va a explotar? Es como una olla a presión que en cuanto explota, explota para mal. Y ahí mi mamá diciendo que se quería ir, pero obviamente la cucaracha seguía en la habitación. Entonces mi hermana bajó al lobby a pedir que por favor alguien venga a matarla, la cucaracha. Y cuando viene mi hermana sube con una de estas personas que estaban en la recepción y nos pidió que le alcancemos una de las toallas de nuestra habitación para matar a la cucaracha. Yo pensé que iba a venir, no sé, con algún exterminador o algo. Y yo no les miento si les digo que la agarró en 30 segundos, pero mejor dicho, fingió agarrar la cucaracha en 30 segundos porque nosotros le dijimos, está por ahí, y señalamos y dijo, y ahí está, listo, ya la agarré. Y obviamente todos sabemos que eso fue una mentira, que no la había agarrado. Y después no solamente era eso, sino, bueno, ¿de dónde salieron las cucarachas? ¿Cuántas más van a aparecer? Y en ese mismo momento mi hermana empezó a buscar hotel porque sabíamos que si nos seguíamos quedando ahí la situación se iba a poner peor. Y terminamos pasando la noche ahí porque de vuelta ya era tarde, no podíamos irnos a otro lugar y teníamos que hacer lo mejor de una situación que se nos había sido dada. Así que yo tuve la capacidad de dormir. No puedo decir lo mismo de parte de mi madre, pero lo bueno de esta situación fue que al día siguiente mi hermana se fue a quejar a la recepción del hotel
y nos dijeron que sí, que efectivamente el hotel tenía un problema y uno de esos problemas era que tenía invasión de cucarachas y no podían hacer nada al respecto para deshacerse de ellas, entonces era muy común que aparezcan en las habitaciones. Y yo digo, ¿cómo algo así puede estar habilitado? Pero bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. Y lo bueno de esto que fue que nos terminaron reintegrando la noche de hotel, que nosotros queríamos irnos a otro lugar que ya habíamos conseguido. Entonces nuestra idea era que nos reintegraran el resto de las noches que nosotros teníamos, que ya habíamos reservado y que habíamos pagado. Pero para nuestra fortuna nos terminaron reintegrando también la noche que pasamos en esa habitación, por lo que podemos irnos a un hotel más lindo y con esa diferencia pudimos pasarla bien el resto de las vacaciones. Pero bueno, es una anécdota que tal vez no es la mejor o no sé, es la más asquerosita diría yo, porque ¿a quién le gusta tener cucarachas? O sea, ni siquiera me gustan cuando están en mi casa, porque me gustaría que estén cuando me voy de vacaciones. Pero también hay que entender que el clima de Miami es muy tropical y que obviamente están en la naturaleza, son cosas que pasan, hay mucho calor, hay mucha humedad. Entonces es algo más que entendible, pero bueno, no quería que estén en nuestra habitación. Y esas vacaciones diría que fueron mejores que las de Brasil, 100%. Si no saben, ya saben, tienen que ir a escuchar el episodio anterior. Pero tuvo este factor que siempre que lo recordamos nos hace reír, pero que en el momento no fue para nada gracioso. Después, pasando a otra anécdota de viajes, ustedes ya se dieron cuenta que hay un patrón conmigo, que es el de perder vuelos. Perder vuelos o que mi vuelo sea cancelado o que algo pase por la razón que no me puedo subir al avión. Y el año pasado empecé a viajar de manera stand-by gracias a una amiga que me ofrece los pasajes con un importante descuento. Y como si ya escucharon o si no, se los vuelvo a repetir, es básicamente entrar al avión cuando hay lugar, entonces nunca es que está garantizado la vacante del espacio en el avión, porque muchas veces puedes presentarte en el aeropuerto y te pueden decir no subís y tenés que esperar a otro vuelo, o muchas veces terminás subiendo y tenés la fortuna de viajar tal vez en primera clase, en Premium Economy, o muchas veces viajás en un asiento convencional de main cabin. Pero el año pasado viajé para, ¿qué fue? Para abril. En abril del año pasado decidí viajar de sorpresa. Mi hermana ya estaba esperando a mi sobrino y la verdad es que viviendo a la distancia estas cosas hacen que uno se replantee en los momentos en los que quiere estar. Y yo estaba sumamente convencida de que quería ver a mi hermana embarazada, porque después sabía que iba a viajar para el nacimiento de mi sobrino, pero no sabía si iba a tener la posibilidad de verla a ella con panza. Entonces, en abril yo tenía una situación en la que no estaba trabajando por diferentes problemas de papeles que se dan cuando uno emigra y decidí viajar. Yo había tenido coronavirus en febrero y ese era el momento en el que todavía si estabas dentro del rango de haber viajado, de haber tenido COVID en 90 días, no era necesario que presentes una muestra negativa de un test negativo de COVID. Por lo que yo le pedí a mi médica que me haga es como un certificado que dice que básicamente tuviste COVID y que ya estás recuperado y que no puedes contagiar a nadie porque el virus no está más activo en tu sistema. Entonces terminé viajando, la pasé súper bien, viajé en primera clase, la ida la verdad que estuvo 1000 puntos. Estoy bastante acostumbrada a viajar sola, así que yo estaba como en mi salsa. Y a la vuelta se da la situación que, como yo tenía certificado, no tenía que presentar necesariamente lo que sería la prueba de COVID negativa. Entonces, cuando me presento en la ventanilla, era todavía el momento en el que se pedían más papeles, que todo el proceso era un poco más tedioso porque había que ver qué requisitos estaban pidiendo los diferentes países al momento de viajar. Entonces, cuando llega mi turno en lo que sería el escritorio del check-in, me dicen, bueno, ¿y dónde está tu prueba COVID? Aparte de todo esto, yo ya me había despedido de mi familia. Bueno, nos vemos en el nacimiento de Franco. Vieron que como que todo eso es una ceremonia, vamos a decir. Y mi papá me había dejado en el aeropuerto, beso, beso, chau, chau. Y cuando me dicen esto de
la prueba de COVID, yo digo, no, mira, en los requisitos de entrada que está pidiendo el gobierno ahora en Estados Unidos, dice que hay que presentar una cosa o la otra, es decir, la prueba o el certificado de alta. Entonces me dijeron, no, 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 eso significa y. Ahí hubo un ida y vuelta de, nada, de opiniones, porque obviamente ellos interpretaban lo que era el reglamento de Estados Unidos de una determinada manera y bajo mis ojos era otra porque la palabra en cuestión era or, que significa o, y ellos lo entendían como un y. Entonces, bueno, después de ir y venir con esta cuestión, me dicen, ¿por qué no vas a hacerte uno de los test COVID? Que en ese momento todavía estaba en Ezeiza, uno de los puestos para hacerse el test COVID de manera express. Entonces voy corriendo yo con mi valija, porque a todo esto yo no había despachado la valija. Uno despacha valija cuando viaja a stand-by, cuando le confirman que hay un asiento. Entonces yo iba y venía con mis valijas. Me hago la prueba de COVID, a todo esto esperando que aparezca el resultado, que me llegue por mail. Y cuando me llega el resultado por mail, me dicen, bueno, pero acaban de cerrar el avión y ya no podés subir. Imagínense mi cara cuando con mi prueba de COVID en mano, sabiendo que no era necesaria, con mi certificado de alta me dicen que no me puedo subir al avión, que esto no sería problema si no fuera porque yo había pautado que al día siguiente volví a trabajar y fue como, ¡ah! Pánico. Y lo que voy a contar ahora es muy gracioso. Bueno, nada, ¿qué puedo hacer? Nada, en ese momento ya no habían vuelos que siguieran viajando, porque ya era tarde, eran como las 10:30 de la noche. Y para los que no saben, Ezeiza no tiene tantos vuelos nocturnos, entonces a las 11 de la noche creo que es el que más tarde sale. Entonces lo termino llamando a mi papá. Y mi papá pensaba que era un chiste, que yo en realidad estaba subida al avión y no sé, por ser graciosa, lo llamé para decirle que me fuera a buscar y yo, no, literalmente estoy varada en Ezeiza con mis valijas porque no pude subir al avión. Y recuerdo que a todo esto no lo podía encontrar a mi papá porque estaba atascado todavía en lo que sería la autopista volviendo a mi casa. Entonces le hablé a mi hermana y mi hermana me dijo, avísame si querés que te vayamos a buscar. Ella ya estaba súper embarazada para este entonces y por suerte después mi papá me terminó yendo a buscar. Pero lo gracioso fue que yo me quedé en Ezeiza sola, mi alma y yo, con la gente que estaba pasando ¿cómo se dice esta cosa? La pulidora al piso y yo estaba ahí en videollamada tipo, vénganme a buscar porque estoy varada. Obviamente Manu desde la distancia tratando de darme su apoyo incondicional, pero que obviamente no me era suficiente porque ese es el momento en que uno capaz que se sienten identificados. Cuando uno ya está emprendiendo la vuelta, es como que no quiere viajar, ya quiere estar en su casa, como que ya te empezás a fantasear lo que sería tu cama, tu ducha, tu almohada, como que ya querés evitarte todo lo que serían las horas de vuelo, el viaje, el traslado, todo eso, y bueno, obviamente nada pasó. Terminé volviendo totalmente cabizbaja a la casa de mi hermana. Toda esa despedida no sirvió para nada, porque obviamente hubo que repetirla al día siguiente. Pero es una gran anécdota. Y hablando también de vuelos perdidos y fallidos, este año, a principio de año, tuvimos la posibilidad de viajar a Noruega a ver las auroras boreales, que fue una experiencia que recomiendo un montón. Nunca para empezar creí que iba a poder experimentar ver las auroras boreales. Y después, habiéndolas visto, digo, no puedo creer que esto sea un fenómeno de la naturaleza y que tuve la posibilidad de ser testigo. Es alucinante, es impresionante, realmente es todo lo que está bien. Y después ese viaje terminó yendo como un poco más a Europa. Y nuestra vuelta era por Ámsterdam. Pero lo que pasó ese fin de semana fue que justo había habido, si no me equivoco, había habido un tornado en Filadelfia, que era el aeropuerto en el que nosotros volábamos desde Ámsterdam, llegábamos a Filadelfia y después de Filadelfia nos tomábamos otro vuelo a Detroit, que es donde vivimos nosotros. Entonces el primero salió demorado, por lo que perdimos nuestra conexión que nos traía a casa, que en ese momento como que nada, no es tan grave. Decís, me subo al siguiente vuelo.
pero el siguiente vuelo estaba hasta las manos por toda la otra gente que ya había perdido su primer vuelo por esta misma situación. Entonces veíamos que se pasaba la hora, que se pasaba la hora y que teníamos muy bajas posibilidades de subir a ese avión. Pero nuevamente estábamos en esa situación en que uno ya se visualiza en su cama durmiendo. Entonces alrededor de las 9 de la noche nos confirman que no íbamos a poder subir al avión que nos trasladaba de Filadelfia a Detroit porque estaba lleno y que lamentablemente era muy posible que no subiéramos en los siguientes vuelos tampoco porque estaban sobrevendidos o estaban por encima de la capacidad. Entonces, volando en stand-by, nuestra prioridad es más baja, por lo que no íbamos a poder acceder a ese vuelo. Y le dije a Manu, bueno, veamos si hay alguna otra aerolínea, pero todas las aerolíneas, como estaban con la misma situación del tornado que había pasado, los precios estaban súper elevados para hacer un viaje que es corto, que realmente no debería ser tan caro. Y Manu me dice, bueno, pasemos la noche acá. Y yo tipo, no, no pasemos la noche acá, porque ya de vuelta me visualicé con que íbamos a estar durmiendo en casa, en la tranquilidad de nuestro hogar. Y así fue que decidimos alquilar un auto a último momento y manejar 10 horas consecutivas para llegar a casa. Sé que esto tal vez no es como tan gracioso, pero fue una experiencia que estuvo copada porque pudimos hacer de un momento que era bastante pudimos resolver la situación y pudimos, no sé, conectar desde otro lugar. Íbamos escuchando música a la madrugada, mientras uno manejaba, el otro dormía. Después parábamos en los puestos para cargar lo que sería nafta o para comprar algo para comer. Y era raro encontrarse con gente tal vez en la misma situación que estaba viajando porque no había vuelos. Me sentí medio, ¿vieron esa escena de Mi Pobre Angelito? Donde la mamá de Kevin empieza a viajar con esta gente que tocaba música y la llevaba hasta Chicago. Bueno, era más o menos como eso, como me sentí, pero éramos solamente Manu y yo y la gente con la que nos encontrábamos en estos puestos sí, de parar y cargar nafta. A todo esto nosotros estábamos ya con cierto jet lag porque son 6 horas de diferencia entre Europa y Estados Unidos. Y después de eso le tenemos que sumar que manejamos 10 horas seguidas, por lo que terminamos llegando a casa alrededor de las 8 de la mañana y de ahí nos tuvimos que ir al aeropuerto a devolver el auto que habíamos alquilado a la vez que fuimos a buscar nuestras valijas, porque mágicamente nuestras valijas sí habían viajado, pero la verdad que nos convinió más porque no tuvimos que poner el peso en el baúl y no teníamos que preocuparnos por ello. Y de todas maneras teníamos que ir al aeropuerto a entregar el hotel, no, el auto que habíamos reservado. Así que no fue tan grave. Y nuevamente, 10 horas parecía un montón, pero lo hicimos y estoy sumamente orgullosa de nosotros por haber cometido esa locura de manejar 10 horas seguidas después de volar otras 8 horas desde Ámsterdam a Filadelfia. Siguiendo con las anécdotas, el año pasado tuvimos la posibilidad de viajar a Nueva York porque tenemos familia allá y nuestra familia se está poniendo grande, la gente que conocemos, y Manu no había tenido todavía el placer de conocerlos y yo sabía que les iba a caer súper bien, que íbamos a conectar todos de una manera muy buena, entonces era algo que estaba pendiente en mi, comillas, comillas, lista de viajes, porque es una experiencia que muchas veces uno no sabe cuánto más tiempo tiene para hacerla. Entonces decidimos viajar a Nueva York, donde nos encontramos con mi primo, que es una pieza muy esencial de este viaje porque nuestra familia habla ruso o ucraniano, entonces la barrera idiomática es un gran inconveniente y nuestro primo tiene la posibilidad de traducir en el momento para nosotros. Y todo empezó muy tranquilo y la noche se descontroló muy fácil. Habíamos viajado de un viernes hacia el domingo y lo que habíamos quedado era que nos encontrábamos el domingo a la mañana en la casa de nuestros parientes. Entonces el sábado a la noche dijimos, ¿por qué no salir, hacer algo divertido? Nada, recorrer la ciudad que nunca duerme.
Y así fue como terminamos yendo a comer y como quien no quiere la cosa terminamos en un karaoke coreano, que si nunca fueron a un karaoke no saben lo que recomiendo esa experiencia. Creo que hacía muchísimo tiempo no me divertía tanto como esa vez que fuimos al karaoke porque realmente estás encerrado en una habitación privada con música a todo volumen donde podés cantar a los gritos, donde podés ahí mostrar tu corazón y tienen tragos, que esto es la parte que lo hace un poco más divertido. No obstante, creo que en mi caso no vi no vi el peligro que esto podía anticipar, siendo que al día siguiente nosotros nos encontrábamos con nuestra familia y me he ido de copas, tanto que al día siguiente no quería saber nada con ir a visitar a mi familia porque lo único que quería hacer era quedarme en la cama con mi dolor de cabeza, pero como buena muchacha me levanté, me bañé, me compré una Gatorade y empezamos a perfilar para ir a la casa de nuestros familiares que nos habían preparado un súper festín de comida con un montón de cositas típicas rusas y judías, de las que nada pude probar porque mi estómago no estaba en el mejor momento para pasar nada por mi garganta. Todo me daba vueltas, pero la verdad que pudimos hacer una gran experiencia después de ese par coreano. Pudimos estar con nuestra familia. Después el resto del día lo pasamos recorriendo un poco más de Nueva York con mi primo y su novia. Fue una gran experiencia, pero como todo llega a su fin, teníamos que volver a casa porque al día siguiente era lunes y había que trabajar. Entonces empezamos a ir hacia el aeropuerto, todo parecía ir de maravillas, parecía que subíamos al avión, parecía que todo lo hacíamos rápido y estábamos, recuerdo, comiendo Wendy's porque recién como a las 5 de la tarde tuve la capacidad de poder comer. Y cuando estábamos ahí comiendo nuestra hamburguesa, me llega un mail diciendo que nuestro vuelo estaba cancelado. Que obviamente ya si me conocen lo vieron venir porque no tengo suerte con los aviones, razón por la cual mucha gente no quiere viajar conmigo. Pero sí, hay que ser honestos, viajo bastante seguido y estas cosas son las que menos pasan, así que pueden viajar conmigo. Puede que salga bien, puede que salga mal, pero les aseguro que se van a divertir muchísimo. Entonces nos informan que nuestro vuelo estaba cancelado, que es muy raro porque no había ninguna condición meteorológica que impidiera que el vuelo salga, pero después nos terminamos enterando por nuestra amiga que en realidad fue que se había roto una ventana del avión y obviamente el avión no podía salir en esas condiciones. Entonces nos quedamos en Nueva York, pero el problema es que obviamente cuando se cancela un vuelo tienen que relocalizar al resto de los pasajeros al siguiente vuelo disponible. Hete aquí que nuestra prioridad estaba en -10, porque nuevamente estábamos viajando en stand-by, entonces si había que relocalizar a 200 personas o no sé, 150 personas de un vuelo a otro vuelo que ya tiene otras 150 personas, imagínense que Manu y yo, dos almas ahí rondando, no van a tener la prioridad más alta para subir a este avión. Entonces mi amiga nos relocalizó para viajar hacia Chicago y de Chicago hacia casa y nos quedamos en el aeropuerto de Nueva York esperando a que siguiera el siguiente vuelo. Recuerdo que yo estaba súper cansada, nos tiramos ahí en uno de los sillones a pasar el rato y cuando se empieza a hacer la hora en la que tal vez tendríamos que empezar a embarcar en el vuelo que nos llevaría a Chicago, es el momento en que empiezan a salir todos los pagos facileros a hacer una cola inexistente porque esa gente ya tiene un asiento en el avión. Se nos empieza a informar que el vuelo está demorado y entonces nos decían, salen 15 minutos, salen media hora y después de un rato largo nos dicen que en realidad el problema era que no había pilotos suficiente, que el piloto que tendría que estar llevándonos hacia Chicago todavía no había llegado de su primer destino. Entonces teníamos que seguir esperando, por lo que un vuelo que teníamos que salir alrededor de las 9 de la noche, terminamos saliendo a las casi 1 de la mañana y se imaginarán, yo como que trato de ponerle buena voluntad, ¿por qué? Porque ya perdí muchos vuelos en mi vida, entonces sé que son cosas que pasan, pero tal vez Manu es más novato con esta cuestión y estaba perdiendo la paciencia.
Viajamos. A todo esto, la opción de quedarnos en el aeropuerto no era viable porque hacía muchísimo frío y el aeropuerto cerraba, por lo que teníamos que reservar un hotel por unas poquitas horas para poder salir al día siguiente en el vuelo que nos traía a casa. Y cuando llegamos al hotel, serían las 2:30 de la mañana, ya estábamos completamente devastados. Justo ese viaje habíamos decidido no viajar con carrión, por lo que no teníamos ropa para bañarnos, no teníamos ropa para abrigarnos. Fue como que todo lo que podía salir mal en ese momento salió mal. Y cuando llegamos al hotel, la chica que estaba en la recepción se puso a hablar conmigo porque estaba usando un buzo de Harry Potter y ahí empezamos a hablar de Harry Potter, de cuál era su película favorita, de qué nos había parecido el tour de Harry Potter en Nueva York y bueno, ese momento en el que Manu odió que su mujer fuera tan sociable, que es algo que me pasa muy frecuentemente. La verdad que yo no tengo problemas para entablar una conversación. Si es por mí, le puedo hablar hasta las paredes, así que imagínense si alguien se engancha en una charla conmigo. Y recuerdo que Manu me miraba por lo bajo, o sea, no por lo bajo, me miraba como de costado diciéndome, termina esta conversación, me quiero ir a dormir, fue un día lo suficientemente largo como para que vos estés haciendo amistades en otro estado. Y después me acuerdo que fuimos al hotel, a la habitación, nos tuvimos que sacar la ropa que teníamos porque de vuelta no teníamos ropa para ir a dormir y así como llegamos nos dimos una ducha, nos fuimos a dormir y a las 3 horas después nos despertamos para repetir todas estas circunstancias de embarcar, de ir al vuelo. Y uno diría, ¿qué más puede pasar en esta situación? Pues muchas cosas si están conmigo, porque de vuelta esto es un patrón que se repite una y otra vez. Y cuando llegamos al momento de embarcar, nos dicen, bueno, hay lugar para viajar, pero solamente uno de ustedes. Y nosotros, bueno. Entonces habíamos quedado con Manu que de última viajaba yo primero, que tenía la necesidad de volver a trabajar, porque en la oficina de Manu tal vez tienen un poco más de flexibilidad frente a estas circunstancias. Entonces le dije, no te preocupes, viajo yo primero y después en el vuelo que llegues yo te voy a buscar al aeropuerto. Y bueno, parecía que él no subía, que no subía. A todo esto estaban llamando a una de las personas que sí tenían prioridad para subir al avión y esta persona no aparece, no aparece. Nosotros estábamos rogando, rezando, pidiendo a cualquier entidad a la que uno le pide que por favor esta persona no llegara a su avión para que de esta manera Manu pudiera viajar. Y en el momento en el que nos dan los tickets confirmándonos que tanto Manu como yo íbamos a poder viajar en este vuelo, aparece esta persona. Pero, si uno ya tiene un ticket en la mano, ya no hay chance de que la otra persona suba, porque de vuelta se lo había llamado múltiples veces por el altoparlante y esta persona no entendía que era él. Entonces, gracias a que una persona llegó tarde y perdió su vuelo, fue que nosotros pudimos viajar y llegar a nuestra casa. Pero eso es lo que tiene muy divertido viajar en stand-by. Tiene como siempre un toque de adrenalina en la que uno no sabe cómo va a resultar, si va a ser bueno, si va a ser malo, si va a subir al avión, si no, si va a viajar cómodo, si va a viajar casi en el ala. Tiene un montón de factores que lo hacen mucho más entusiasmante y para una persona que ama la adrenalina como yo, estas situaciones como que yo vivo por estas situaciones y vivo por tener estas anécdotas y después contarlas porque hace que todo un viaje se vuelva una experiencia y no quede solamente como, sí, nos fuimos al avión, volamos y llegamos en tiempo y forma. O sea, imagínense si eso me pasara. Ya no sería Camila, como que se perdería mi branding, ¿entienden? Porque es lo mío, perder vuelos es mi cosa. Es como que, no sé, alguien vea, no sé, a Ginóbili y todos sabemos que su cosa es jugar al básquet. Bueno, a Camila Díaz su cosa es perder vuelos. Así que estas han sido las anécdotas del día de hoy. Estoy segura que tengo más, pero de momento las vamos a dejar acá porque quiero que estos episodios sean como un snack, que sean un tentempié, como quieran decirle, un canapé, donde puedan disfrutar de estos episodios un poco más cortos si están en trayecto al trabajo, si están con alguna tarea que es tediosa pero no tan larga como doblar la ropa, entonces se ponen este episodio y cuando termina el episodio terminan la tarea. Así que ya saben, si les gusta el podcast, no se olviden de dejarme su comentario, de darle like, de
manitos para arriba, de darle pulgar para arriba al rating para que más gente pueda escucharlo. Y como siempre, me pueden seguir en Instagram como Cami Díaz, ¿ok? Y nos estamos viendo en el próximo podcast. Adiós.